Gracias a ti, Cristian. ¿Se escucha? Sí. Pueden revisar Vertiente en la página web del Sud. Es una revista interesante que ha sido siempre muy elogiada por la gente que le interesa el área hidráulica. Y todos los tomos, desde los años, no sé, 70 en adelante, se emite una vez al año con el resumen de las iniciativas, actividades y presentaciones que han habido durante el año. Todos están publicados en la página web alsudchile.cl, por si les interesa. Y agradezco a Cristian sus menciones y su elogio. La verdad es que yo lo voy a elogiar a él porque creo que es de una nueva generación, alguien que tiene un tremendo ímpetu y ganas de hacer cosas que valgan la pena y, como dijo él, pensar en positivo. Yo creo que eso nos falta como país, pensar en positivo. Por otro lado, también felicitar y agradecer a Corfo del apoyo de este encuentro, a Pablo, ¿cierto? Como representante de nosotros nos ha tocado como hidrogestión desde el año 2010 en adelante en la región de Coquimbo, acompañando a la gobernación provincial de la época, a la gobernación regional, ver que es esa institución, la Corfo, la que ha tenido una visión de mediano y largo plazo, buscando de cómo poder encontrar soluciones para atender la crítica sequía que nos afecta desde hace como 15 años. Esto me salí del tema, pero no me salí del tema. Es para contarles que ustedes aquí en la región de Valparaíso, en este valle de la Concagua, la cuenca de la Concagua, tienen una experiencia que desarrolló la DOH a través de baterías de pozo, que las vamos a contar y mencionar en la presentación, y que en el fondo hemos buscado de estudiar y replicar en la región de Coquimbo como una forma de resolver la crisis de la sequía, y que dio positivo para las tres grandes cuencas, Choapa, Limarí y Elqui, y es la Corfo la que llevó esa iniciativa adelante, y en el fondo, como dijo Pablo, están muy preocupados y es un tema principal ver cómo resolver los problemas del cambio climático y sus efectos que han tenido en nuestro país. Entonces, habiéndome presentado, Cristian, y agradeciendo la invitación a este lugar, mi tema, y que voy a tratar de hacerlo relativamente rápido para alcanzar a ver el contexto general de todo lo que quiero presentar, es una mirada al agua subterránea en la región de Valparaíso, pero fortaleciendo el concepto del agua subterránea, porque quiero decir y transmitirle a ustedes, para tener una visión comunicacional distinta de la que normalmente vemos en la prensa, en la que vemos en la televisión y la que normalmente nos llega por los distintos medios, como que el agua subterránea está colapsada, como que el agua subterránea es un recurso agotado, como que está sobreexplotado, como que está sobreotorgado. Y yo puedo decirles, les voy a mostrar que eso no es efectivo, que el agua subterránea hoy día, en situación de sequía, después de 15 años de sequía que hemos vivido en la zona centro-norte y también en algunos aspectos en la zona sur, porque en la zona sur no hay una sequía profunda, pero ha cambiado la climatología desde el punto de vista de que hoy día llueve menos en verano, y para la gente del sur eso es un drama, porque ellos estaban acostumbrados a que la lluvia existía siempre y por lo tanto la agricultura dependía de la lluvia, no dependía del riego. Entonces, visto de esa manera, lo que vamos a ver es un contexto, ya me mareé con el control. Dice, un contexto que tiene que ver con las características de los recursos hídricos subterráneos en el mundo, en el país y en las cuencas de la región de Valparaíso. Algo de la historia que tiene que ver con esto que les comenté de la región de Concagua, la cuenca de la Concagua y las baterías de pozo construidos, funcionando y existentes, y que en el fondo han sido una solución para la época de sequía. Y algo del futuro, que en el fondo es cómo debiéramos mirar hacia adelante y cuál es el sentido de tener la importancia de tener una visión de mediano y largo plazo y no vivir solo en el presente y resolviendo el problema crítico que nos impacta, pero que en definitiva no nos proyectamos ni nos preparamos para lo que sigue. Entonces, pues, si nos vamos por el contexto, podemos decir que este es como el panorama a nivel mundial de las aguas subterráneas. Lo que se ve en celeste son como los recursos disponibles en distintos sectores.
Nosotros somos un pedacito que casi no existimos porque somos un país muy flaquito, con acuíferos que desde el punto de vista comparables como lo que hay en Brasil, que tiene un acuífero que comparte con Uruguay, con Paraguay y Argentina, que en definitiva somos minúsculos, pero el funcionamiento de los sistemas y las características no son diferentes. Como comentó Cristian, nosotros disponemos solo de un 3% del agua dulce, que significa lo que hay de agua dulce en el planeta respecto al total de las aguas que están la mayoría en el océano, y de esa agua dulce, el 1% es superficial y el 30% está en los acuíferos. Por lo tanto, el agua subterránea es un recurso importante para nosotros, ¿ya? Y por otro lado, algo que me salté, del consumo que nosotros tenemos a nivel mundial, y la realidad de nosotros no es muy distinta, el mayor utilizador del agua que disponemos es la agricultura. Y ustedes están en una zona agrícola, estamos en un entorno de conversación de materia agrícola, entonces es un tema que es relevante, es un poquito sensible el botón. Esta lámina lo que nos muestra es que en definitiva estamos en un país que es muy diverso, que su realidad es muy distinta en términos de la disponibilidad de recursos, y lo que nos muestra cuál es la oferta y cuál es la demanda de las distintas regiones. Y vemos que de la zona centro hacia el norte, en el fondo los balances son negativos, es decir, tenemos siempre más consumos que las disponibilidades de agua que estamos acostumbrados a conocer. Y por lo tanto es complicado porque de la zona metropolitana hacia el norte estaba, yo creo que ha habido una migración importante con el proceso de la sequía y con la pandemia, pero el 64% de la población del país está en la zona norte. Y otra cosa que es relevante, de la tercera a la séptima región producimos el 60% del PIB, o sea, la mayor cantidad de lo que el país produce en términos de riqueza y capacidad de desarrollo está en la zona central. Y es la zona que tenemos más problemas desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos. Si nosotros vemos el tema de los derechos de agua, que es la forma en que el país se ha dado administrativamente para usar el agua, porque el agua es de propiedad de todos los chilenos, hoy día eso es un tema que desde siempre ha estado en la ley, lo que se entrega son derechos de aprovechamiento de agua, tanto superficial como subterránea, por lo tanto un derecho de uso, pero vemos que el otorgamiento de derechos, tanto superficiales en azul como de agua subterránea, también es dispar a lo largo de nuestro territorio, y donde nosotros estamos, de la zona central del Maule, ya desde la séptima región hacia el norte, son mucho más importantes en términos de cantidad el recurso de agua subterránea que el de aguas superficiales. En materia de agua potable, nosotros tenemos todos los sectores urbanos prácticamente cubiertos, con un 100% de abastecimiento, un 99, algo, 100%, y ha habido un inmenso desarrollo en los agua potable rural, en los sectores rurales, que hoy día con la nueva ley 20998 son servicios sanitarios rurales y van a una forma donde el país tiene una estructura administrativa legal que los obliga a mejores estándares, nuevas inversiones. Y por otro lado, recientemente definimos el agua como un recurso humano y como un elemento prioritario, por lo tanto, el agua de consumo humano pasa a ser un elemento vital. Sin embargo, el riego es el mayor consumidor del agua frente al uso doméstico, que es apenas el 6%. Entonces, si nosotros vemos en distintos lugares del país, desde la región metropolitana y del norte al sur, Serena, con Barbalá, Paloma, Quillota, Talca, de la tercera a la séptima región, vemos que históricamente el comportamiento de la lluvia es relativamente parecido, con distintas magnitudes, pero tiene una realidad donde hay años más lluviosos, años más secos. Esa es la sequía del 68-69. La época del año, de la década del 90 fue una década relativamente seca, que inicia una década tremendamente húmeda en los años 2000, que hizo que tuviéramos al año 2002 prácticamente una lluvia centenaria que no estaba en los registros estadísticos desde el año 1700 y algo a la fecha.
y que desde el año prácticamente 2006 en el norte y 2010 en la zona centro venimos en una sequía permanente que se ha mantenido con niveles de pluviometría que son mucho más bajos que en las décadas anteriores, y eso es una realidad que nos tiene en problemas, que está asociada al cambio climático, está asociada a al calentamiento global, etc. Es el escenario en el que nos enfrentamos, que al principio se entendía como una sequía más. Las sequías en Chile normalmente tenían duraciones 2 años, las más críticas eran de 4 años, llevamos 15. Y entonces pasó a ser un elemento estructural de nuestra realidad. Cambió el tema de una situación a una condición. Entonces, desde el punto de vista de las aguas superficiales, lo que muestra este mapa es todas las zonas rojas, son las zonas que en el fondo se han declarado por la DGA como agotamiento de los cauces, es decir, toda el agua que existe se ha otorgado en derecho y por lo tanto ya está toda distribuida. La gente que tiene derechos es la que la usa y la necesita, pero el que quiere emprender un proyecto nuevo, el que quiere desarrollar un territorio nuevo, el que quiere plantar algo nuevo, le cuesta porque tiene que ir a comprarle un derecho a alguien que no lo ocupa o tiene que en el fondo plantar algo que sea más rentable y que le permita comprarle más caro el derecho al que dice ya prefiero deshacerme a seguir solo sembrando trigo o lo que sea. En definitiva, y empieza la búsqueda de una nueva fuente. Eso ocurrió primero en la sequía del 68-69 con un fuerte entendimiento y reconocimiento de la agua subterránea como un recurso alternativo a las aguas superficiales, en una época que no se utilizaba el agua subterránea en Chile, y cambia desde el año 80 en adelante, lo vamos a ver en una gráfica, cuando empieza a haber dificultad para tener derechos de agua superficial y por lo tanto las aguas subterráneas pasan a ser importantes. Y es lo que muestra la lámina de la derecha, la imagen de Chile de la derecha, donde se muestran las áreas de restricción y prohibición definidas o dictadas por la Dirección General de Agua, que entienden poner un freno, poner una restricción, poner un límite al otorgamiento de derechos de agua subterránea ya. ¿Por qué? Porque se mira la cuenca, se mira el acuífero de la cuenca y se analiza los volúmenes disponibles comparado con las demandas y por lo tanto se dice, si no tenemos claro cómo va a funcionar el acuífero, preferimos poner un freno al otorgamiento de derechos. ¿Para qué? Para proteger a aquellos que ya hemos otorgado, que están asociados a sistemas productivos o atención de abastecimiento de agua potable o otros que son importantes. Sin embargo, resulta que cada uno de esos sectores que aparece ahí como área de restricción o de zona de prohibición, por ejemplo, La Serena en su desembocadura, Pan de Azúcar, en la zona del río Elqui, tienen acuíferos que, como muestran aquí la figura, en la geometría de la cuenca, la forma que tiene la roca basal y la estructuración geológica que se formó al momento de su gestación de la zona, y sus distintos movimientos que le dieron su forma y la generación de los valles que contienen el relleno sedimentario donde está el agua subterránea, en el fondo tienen sectores hundidos o profundos, o dicho de otra manera, el lecho de la roca se levanta donde se juntan los cerros, donde se juntan las patas de los cerros laterales de los valles, que son muy característicos de nuestra geografía, ¿cierto? Y forman una fosa, un hoyo, un lavatorio o un embalse subterráneo natural que la roca se levanta y que deja depositadas aguas que no circulan hacia abajo desde una profundidad hacia adelante. Y eso ocurre en el sector de La Serena, ocurre en el sector de Valparaíso, por ejemplo, aquí en la cabecera del río Concagua, donde esa es una zona que tiene del orden de 400 metros de profundidad y es un gran lago subterráneo, ¿ya? También ocurre en el Maule. En el Maule tenemos en el Maule Norte profundidades de hasta 700 metros y aquí el orden de 1000 metros llenos de agua, ¿ya? Entonces, la realidad de la que venimos, antes de que con la tecnología actual, con el conocimiento de geofísica, con el control de medición a través de sistemas de telemetría y satelitales, con la capacidad de poder manejar a distancia que hoy día se tiene y que está a nivel comercial a precios que son súper razonables, nosotros veníamos de una época de una potencialidad estática donde las extracciones
se consideraban en términos de derecho igual a la recarga natural del acuífero. No tocamos nada, no afectamos nada. Sin embargo, entendiendo y conociendo que tenemos esos tremendos volúmenes que son embalses naturales subterráneos y sabiendo que superficialmente nosotros podemos operar embalses superficiales y esos embalses superficiales gestionados nos entregan una tremenda capacidad de uso del agua que multiplica su utilización, podemos tener una potencialidad dinámica que significa agregar a la recarga natural la recarga inducida o la recarga artificial, desembalses en épocas de sequía y embalses en épocas que son húmedas, y en el fondo utilizar sistemas y diseños de formas de mejorar el ingreso del agua a los acuíferos y utilizarlos como un recurso de uso variable. Y eso, en el fondo, se verifica, por ejemplo, aquí mismo en el Valle de la Concagua, en el proyecto del embalse Puntilla al Viento. El proyecto está desarrollado con un volumen físico de 128 millones de metros cúbicos, que eso ha cambiado porque ese proyecto después fue mutado por el tema de los asentamientos que había que trasladar. Pero en el origen, el proyecto tenía un volumen físico de 128 millones de metros cúbicos para regar 47.000 hectáreas a una tasa de 10.000 metros cúbicos por hectárea por año. Y sin embargo, el volumen total equivalente del embalse en términos de uso con la operación anual era de 470, o sea, la gestión del embalse con el ingreso y salida de las aguas de su volumen físico significaba multiplicar por 4 el volumen físico. En las aguas subterráneas se modeló lo mismo en un modelo integrado que se hizo de toda la cuenca en el año 98 a través de la DOH de GEA-DICTUC, ¿cierto?, del cual yo fui parte y gestor, y analizamos si respecto de una condición base, que era una disponibilidad en caudal equivalente a agua subterránea de 16 metros cúbicos por segundo, nosotros utilizáramos con recuperación hasta el 40% del volumen del acuífero de la primera sección, de la parte alta de la Concagua, que es la más grande, y representaba en el fondo prácticamente duplicar la capacidad de uso de las aguas del acuífero sin afectar su sostenibilidad. Entonces, podemos utilizar a través de sistemas automatizados con control y medición en qué es lo que pasa en los niveles del acuífero, qué pasa en los distintos sectores de la cuenca y cómo vamos teniendo conocimiento de las distintas variables que son de interés para obtener un control y manejar de forma saludable nuestros recursos hídricos, podemos en el fondo operar el acuífero de una forma dinámica. Si a esto le agregamos sistemas de infiltración, que está dentro de los objetivos que señaló Cristian como el número 12, recarga artificial de los acuíferos, ¿ya? Como de los aspectos de esta renovación en la mirada del uso de los recursos, y porque lo que interesa no es producir una minería del agua, sino que es hacer que las cosas sean sustentables. Bueno, hay distintas formas de recargar. Aquí hay diferentes formas descritas. Las más habituales es que yo tengo un cauce de un río y, como señaló Cristian, lo que se hace en el propio cauce, se ralentizan las aguas poniendo distintas barreras, de manera de que cuando el agua escurre en forma natural, en vez de bajar con la velocidad de metros por segundo que normalmente circula el agua superficial, pueda irse deteniendo e ir generando pozas o pequeñas depositaciones que aumenten la infiltración o la percolación del agua a nivel del base y que se conecta con los sectores del acuífero en sí mismo. Otra forma es sacar el agua del cauce cuando están en épocas de húmeda o de crecida y desarrollar balsas de infiltración a lo largo de los terrenos laterales, que es una forma muy efectiva y que está relacionada con los coeficientes de infiltración del suelo y las tasas de infiltración. Esta es una imagen de un proyecto que está planteado para una parte de la zona del río Maipo, entre las carreteras Ruta 5 Sur y la variante que hoy día llega a la zona Puente Alto, y que en el fondo significa encauzar el río para una determinada dimensión de caudal,
hacer un reductor de velocidad que llega a un sistema de piscinas decantadoras y de ahí va pasando a diferentes balsas de infiltración que tienen distintas tasas en función de lo más limpia o más material en suspensión que tiene todavía el agua. Y todo eso se puede manejar con control de volumen que se infiltra, porque tú determinas los caudales de entrada, los caudales de salida, la evaporación y todo eso con sistemas digitales que están todos en una pantalla donde haces tu balance en forma instantánea y puedes ir acreditando cuánto efectivamente utilizaste. Y eso no es distinto de algo de lo que venimos, que es lo tradicional, lo histórico. Nada distinto desde la época, no sé, de los mayas o de los incas o de, quién sabe, más antiguos. Si leemos, no sé, libros históricos como la Biblia, hay gente que cree o no cree en la Biblia, pero a lo mismo es una historia, es parte de la época muy antigua, ¿cierto? De ya cuando se empieza a poner por escrito la tradición, y tenemos que existen los pozos, las norias y los embalses. Entonces ya desde esa época, y bueno, y las aducciones de los romanos en términos de manejo de los recursos hídricos, etc. Esto es la historia de la construcción de los embalses desde los años 30 que tenemos en nuestro país. Aquí están todos los que están construidos hasta la línea roja. Y del año 2010 en adelante nos propusimos, los distintos gobiernos que han venido hacia adelante, se propusieron hacer 26 embalses nuevos. Desde el 2010 a la fecha hemos construido, creo que 2, no sé si 2 o 3, pero un camino de difícil avanzar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son obras de envergadura, son obras que superan los periodos de gobierno, etc. Entonces, ¿cuál es el valor de los embalses? Aquí tengo los embalses del Limarí, Paloma, Corrales, Puclaro, Corrales de Choapa, y muestran que al año 2005 Paloma estaba prácticamente lleno. Empieza el año 2006 la sequía, y Paloma empieza a bajar, no tiene recarga suficiente, llega a un nivel donde, Paloma del Azul, llega prácticamente a cero, y como tenemos un ángel de la guarda bien gigante como país, o un Espíritu Santo que nos acompaña, o un, no sé, un super cuidador de la creación, lo que ustedes quieran, el año 2016, una lluvia extraordinaria en la región de Coquimbo, y se llenaron todos los embalses, cuando la agricultura estaba liquidada, no tenía ninguna opción, estaban completamente sin agua. Y desde esa época hasta ahora han mantenido su capacidad de funcionar hasta que el año 2024, abril, ustedes han visto en las noticias, Paloma tiene un 1% de agua. Y resulta que vuelve a llover en la región de Coquimbo y nieva en la cordillera en la región de Coquimbo. Y eso no resuelve el problema íntegramente, pero ayuda. Seguimos con un ángel de la guarda, esperamos que el resto del año sea bueno. ¿Y eso qué significa? Significa que el sistema Paloma para la cuenca del Limarí, que es una cuenca principal para la Dirección General de Agua, que son las 101 que mencionó Cristian, son las que van de cordillera a mar. O sea, tienen nieve, tienen lluvia y tienen zona costera y descargan en el mar. Aquí hay 1.000 millones de metros cúbicos de embalse. Es la única región del país que tiene en forma artificial, porque Talca tiene Laguna Laja y más abajo hay otra laguna que en el Biobío, ¿cierto? Es la única que tiene esos niveles de volúmenes de tamaño. Y eso ha permitido que la cuenca del Limarí llegue a tener una superficie agrícola permanente del orden de las 45.000 hectáreas, que pasa de la agricultura tradicional, que es agricultura anual en los años 60, de 6.000 hectáreas, se construye el embalse Paloma, en el año 90 se inaugura, pasa a 15.000, a 28.000 y a 45.000, y durante todos esos descensos, hasta llegar a cero el embalse Paloma, no han cortado, ni ha bajado la producción, ni ha bajado la superficie agrícola de la región de Coquimbo, gracias a los recursos de la regulación de los embalses. Bueno, eso mismo ocurre o puede ocurrir, o el embalse subterráneo es un recurso de apoyo a esos recursos superficiales o de existencia en aquellas cuencas que no existen embalses superficiales. Esta es la forma en que se han otorgado los derechos de agua subterráneo en forma acumulada desde los años 70 hasta la fecha.
y que se han ido limitando después en distintas cuencas. Al año 68-69, la sequía más crítica que se recuerda histórica para la agricultura en nuestro país, y es donde nace el agua subterránea, porque por primera vez el Ministerio de Obras Públicas, en combinación con la Corfo, que en esa época tenía la visión de fomento, no solo del tema de la investigación, de la I+D+I, ¿cierto? Desarrollan el plan sequía. El plan sequía lo desarrollan para la Concagua, que era la cuenca agrícola natural más al norte que tenía el país. Y en el fondo construyen pozos que descargan a canales y con eso le alivian la situación a los agricultores. Los pozos sacan el agua a la superficie y generan un cono de presión y aprovechan el volumen, pero también esos mismos pozos pueden ingresar el agua y generar un cono de recarga, y la forma en que se entiende matemáticamente su funcionamiento es la misma con distintos signos, ¿ya? Entonces, esta que es la expresión de Jacob, que explica cuánto yo puedo extraer de caudal de un pozo, está relacionada con variables que son las negras fijas, eficiencia del pozo, 4 que es un valor, pi que es una constante, las H y S que son H, el espesor saturado, son proporcional al caudal, pero son lineales. O sea, si yo tengo un pozo del doble de profundidad, saco el doble de agua. Si tengo la mitad, saco la mitad. S, que es la depresión es cuánto deprimo yo. O sea, si me voy a esta lámina, es cuánto yo bajo el nivel, desde el nivel estable, estático, hasta el nivel dinámico. Esa es la depresión, ¿cierto? Y lo de abajo es un logaritmo que cambia entre 0 y 1, por lo tanto, no hace significativo el cambio. Sin embargo, K, que es la conductividad, la facilidad con que el agua escurre en un medio permeable en la naturaleza, en el suelo natural, que es la permeabilidad, cambia millones de veces. Entonces, aquí tenemos las variaciones de valor de K. Para gravas gruesas, ripios, etc., tenemos mayor de 1000 metros por día. Para arcillas, limos, que son los materiales más finos, menor de 0,01. O sea, esa variable, que es directamente proporcional al caudal, puede cambiar más de millones de veces y nosotros no la manejamos. Nosotros tenemos que descubrirla, tenemos que buscar dónde es mejor. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la hidrogeología, los que nos dedicamos a esta actividad, hay 4 variables que son significativas. Una, el volumen, que exista un respaldo para que no trabajemos, ojalá, solo con el agua de flujo, sino que trabajemos porque también tenemos un respaldo físico que frente a situaciones críticas nos den una seguridad de servicio. La variable permeabilidad, porque en la medida que estemos mejor ubicados en una zona del valle, con permeabilidades más altas, nuestras inversiones son más pequeñas y con menos pozos sacamos más agua. Y eso significa menos lucas que sacamos del bolsillo de quien invierte. El nivel de agua, porque mientras más profundo el nivel de agua gastamos más energía en subir el agua, y porque si tenemos el agua demasiado arriba no podemos recargar porque no tenemos espacio para meterla, ¿ya? Y la estratigrafía del relleno, porque mientras más homogéneo es el suelo y su permeabilidad es más alta, tenemos una condición de funcionamiento mejor porque la eficiencia de la captación, que era ese número negro, el épsilon, que mostramos al principio, es más parejo y es más alto. Mientras más estratos tenemos, y si los estratos son acuitardos, son sectores de materiales finos, nuestras eficiencias del pozo son más bajas. Y por lo tanto, tenemos curvas que se deprimen más y gastan más energía también. Entonces, teniendo esa realidad, me pasé ahí, está muy sensible esto. Ahí, no lo muevo más. ¿Cuál es la realidad de la región de Valparaíso? La realidad de la región de Valparaíso es que tenemos 1, 2, 3, 4 cuencas principales. No, tenemos 4 cuencas, de las cuales 2 son principales, una más principal que la otra. O 3 son principales. ¿Por qué digo 2? Porque para mí Ligua y Petorca son como una unidad, son 2 cuencas distintas, pero que tienen una desembocadura común y son prácticamente mellizas. ¿Cuál es la característica de Ligua y Petorca? Que es una cuenca que no está conectada con la alta cordillera. Las aguas de la cordillera para el norte se van por Choapa y para el sur se van por Putaendo. Y Ligua y Petorca no tiene nieve. Por lo tanto, depende solo de la pluviometría del año. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado en Ligua y Petorca?
han disminuido las lluvias, no ocurre el río Rihue ni el río Petorca en la época de sequía, 15 años ya, y también han disminuido las recargas al acuífero, porque mientras menos lluvia, del agua que cae en una cuenca, en el criterio de ocupar un análisis espacial, el escurrimiento de un cauce es la precipitación por el área por un coeficiente de escorrentía, ¿cierto? Esa es la ley general. Por lo tanto, los ríos se llevan la mayoría del agua porque los coeficientes de escorrentía están del orden de los 80%. Pero el resto del agua que cae en la superficie, una parte percola y se mete por los intersticios, por los espacios de huecos que tienen las partículas y van a depositarse debajo del suelo en el sector subterráneo. Y eso varía dependiendo del tipo de suelo, las características, las pendientes, etc. Y va desde un 6% hasta un 20%. Por lo tanto, siempre es mucho más el agua que escurre que el agua que percola, desde el punto de vista de la recarga. ¿Y qué ocurre en la época de sequía? Disminuyen las recargas. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Y el resto de las cuencas son lo que se llama cuenca costera entre Ligua y Aconcagua, que es toda la zona de Papudo, Puchuncaví, etc. Y cuenca costera de Casablanca, que en rigor se llama desde Aconcagua a Mapocho o a Maipo, y donde la cuenca principal es la cuenca del nacimiento del estero, se me olvidó el nombre del estero, el que genera Casablanca, no es Puangue, es el Rosario o otro. Pero lo mismo, el otro estero que el estero Viña del Mar o el Marga Marga, que es este de aquí, en el fondo es una cuenca más angosta, más asociada a un valle muy angostito, que tiene una condición de medio permeable o agua subterránea mucho más pequeña, menos potente. En esta cuenca lo más significativo es toda la zona de la Vinilla, Casablanca en sí mismo, hasta la zona donde se produce el angostamiento del estero, que es prácticamente un cañón que va erosionado en la roca. Por lo tanto, ahí ya no hay infiltración. Entonces, si miramos la realidad que tenemos a nivel país, quédate tranquilito, ahí está, ahí. Si miramos la realidad, nosotros somos un país privilegiado desde el punto de vista de la agua subterránea, porque tenemos una cordillera muy alta que tiene que, todos los cauces de evacuación de las aguas superficiales llegan al mar a cota cero, pero tenemos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros en la cordillera, ¿ya? Y eso hace que los cauces principales, o sea, el Mapocho, el Aconcagua, el Cachapual, el qué sé yo, todos los que van de cordillera a mar, tienen altas velocidades de escurrimiento y tienen una capacidad de erosión, que es la que ha formado los grandes valles transversales a nivel de país, con depositaciones de materiales muy gruesos que tienen muy alta permeabilidad, por lo tanto, son capaces de percolar y de juntar agua subterránea muy grande. Y toda la meseta intermedia que está entre la cordillera o precordillera Los Andes y la cordillera La Costa son grandes volúmenes de agua subterránea que aquí están representados. En la parte baja del Elqui son 400 millones de metros cúbicos. En el río Limarí son 8.500 millones de metros cúbicos. 10 veces, casi 10 veces el volumen total de los embalses superficiales, que son los más grandes del país. La cuenca del Choapa tiene casi 1.000 millones de metros cúbicos en términos de volumen de agua subterránea. La Ligua Petorca, 2.100. Aconcagua tiene 42.000 millones de metros cúbicos. Es una cantidad, como dicen ahora, caleta. O no sé si ahora todavía se dirá así. Ya, en la región metropolitana tenemos 30.000. Fíjate que vivimos en la región metropolitana, yo soy de Santiago, preocupados de si el embalse del Yeso está lleno o no está lleno para que Agua Andina pueda tener agua potable para toda la región. Con el embalse lleno son 2 años de seguridad de Agua Andina y esos son 230 millones de metros cúbicos y tenemos 30.000 abajo, o sea casi 100 veces el embalse del Yeso para el volumen de un año de agua potable. El Cachapal son 26.000, aquí tenemos entre medio Tinguiririca y todo eso, y el Maule son 330.000, que son casi 100 veces todos los embalses que hay en la región. Entonces tenemos mucha agua subterránea. Lo que pasa es que explotamos solo la media de recarga, no explotamos los volúmenes que tenemos disponibles y es lo que tenemos que avanzar. Si nos vamos ahora a la realidad de cada una de las cuencas que les he señalado y miramos Ligua Petorca,
y hacemos un corte del Ligua Petorca a lo largo y vemos cómo el comportamiento del basamento en su formación, vemos que, tal como señalé antes, tenemos zonas donde el basamento se profundiza muy fuertemente y después se levanta por esta conexión de las patas de cerro que han sido erosionadas y rotas por el escurrimiento superficial, pero no han sido capaces de ser suficientemente socavadas. Entonces aquí se produce una acumulación de agua, aquí se produce otra acumulación de agua. De la misma manera, en el sector del estero Los Ángeles, en la parte que se conecta con el embalse, con el río Ligua, y donde está pensado el embalse de Los Ángeles, también hay una gran depresión. ¿Cuál es el problema del río Ligua y el río Petorca? Que su formación geológica en lo que constituye el relleno sedimentario de lo que hay hasta la roca desde la superficie, tiene dos procesos geológicos que son fundamentales. Uno del terciario muy antiguo y que corresponde a un aluvión, una avalancha, y que en el fondo depositó materiales, fundamentalmente mezcla de gruesos con limo y arena, y por lo tanto esa permeabilidad más baja, y todo lo que tiene que ver con la depositación reciente de la erosión de los cauces río Petorca, río Ligua, que son las del Cuaternario, y que en el fondo es como el paleocauce reciente, y que en definitiva tienen materiales muy gruesos, de muy buena permeabilidad, y que varía la profundidad entre 30, 50, 70 metros en sectores, y por lo tanto es esa zona la que produce caudales más altos. Pero el agua está llenando desde la superficie hasta abajo. En épocas normales el río Ligua y el río Petorca tienen el nivel de agua al metro, ¿ya? Y que lo que ha pasado ahora, como ha disminuido la recarga, esos niveles han bajado y lo vamos a ver. Entonces, si nosotros miramos el mismo corte en el río Petorca, es menos generoso que en el río Ligua, pero están planteados en el río Ligua y el río Petorca proyectos de 4 embalses, de los cuales hay uno en proceso de construcción que terminará algún día, que se supone tienen un embalse de cabecera y un embalse en la zona media, como un embalse lateral, pero que planteado que esos embalses se construyan y que estén además asociados a la realidad de las zonas de acumulación que tienen la agua subterránea, cuando vuelva a llover, esos embalses se van a llenar por dos motivos. Porque si seguimos con el proceso de calentamiento global, lo que vamos a tener van a ser aluviones. Y si existen los embalses nos reciben esos aluviones y nos protegen a las comunidades de agua de abajo de las crecidas introspectivas y que por otro lado permiten acumular esa agua y que no escurra tan rápidamente para llegar al mar y la podamos aprovechar en parte, porque una parte importante igual va a avanzar hasta la desembocadura. Si nosotros esos embalses los conectamos, como era el proyecto y el propósito en los orígenes de esos embalses, con un sistema de entrega que no vaya a canales abiertos, sino que sea en tubería cerrada, que vaya en presión, y ponemos en el camino donde hay prácticamente desde la cota 800 hasta la cota 0, 800 metros de carga que podemos aprovechar en energía, y ponemos hidrogeneradoras a lo largo del camino, en la medida de que se van entregando y con distintos caudales, podemos producir energía que nos simplifica y nos disminuye el costo de operación y nos abarata la solución. Si al mismo tiempo, como está planteado por la Universidad Federico Santa María y que Pedro Sariego, profesor, ha promocionado largamente ya desde hace años, el que se constituya una planta desaladora que asociada a energía renovable comparta los beneficios de las dos soluciones y esa agua pueda ir a los embalses o pueda ir a recargar los acuíferos, significa mejorar la capacidad de recuperación de los volúmenes disponibles y de recarga, y por lo tanto un reuso de las aguas. Si nosotros miramos Ligua a la cabecera con los pozos de la Dirección General de Agua y sus mediciones, y tenemos acá abajo la pluviometría, y estos son los derechos de agua otorgados, vemos que desde el año 2006, que empieza la sequía en adelante, o sea, de aquí para acá, los niveles han bajado, pero han bajado en la parte alta. En la parte media, la variación de niveles son menores a 20 metros. En la parte de la desembocadura, los niveles prácticamente no tienen descenso, no alcanzan a más de 20 metros los más críticos. Si nosotros nos vamos en Petorca a la desembocadura, me salté la parte alta porque esto es muy sensible, la cabecera Petorca, vemos que también los descensos hasta el año 2024 en la mayoría de los pozos están
por encima de los 20 metros y en la parte de la desembocadura también. Entonces, y el descenso de la pluviometría es igual que en el resto del país, 15 metros de... me queda poco, sí. ¿Cuál es la realidad de Ligua Petorca? Es que la mayoría de los pozos son norias o punteras o drenes que tienen menos de 4 metros, mientras los niveles están arriba, y que es lo que ocurre en las partes bajas, no hay problema, todo eso funciona. Cuando en el fondo los niveles empiezan a bajar, pasan a quedar fuera las punteras y los drenes, después pasan a quedar fuera las norias y funcionan solamente los pozos. La realidad de Ligua Petorca es que pozos construidos corresponden del total de las captaciones a menos del 15% en cada una. ¿Cuál es la solución? La solución es juntar agrupaciones de pequeños que en el fondo hagan una captación profunda con un pozo que tenga las características de ubicación y capacidad de producción adecuada, que acumulen y que repartan los pozos colectivos. Esa es la forma de resolver. Si nos vamos a la cuenca de Aconcagua, vemos que tenemos una serie de lugares en cada una de las secciones que son grandes volúmenes de agua subterránea. Y que a pesar de que los niveles en la sequía han bajado y también han sido afectados la pluviometría en la sequía, han funcionado con estos derechos que están otorgados aquí. Estos son los derechos otorgados de baterías de pozos colectivos, y podemos ver que en las partes más bajas de la primera sección los niveles han bajado poco, en la parte más alta han bajado bastante más. Sin embargo, de la evaluación del volumen del acuífero hecha en el Plan Estratégico de Gestión Hídrica de la Aconcagua, el PEG de la DGA, en el 2010 había un volumen de 42.000 millones de metros cúbicos, en el 2019, o sea, 9 años después, una década de sequía, son 36.000, apenas ha bajado un 15%. ¿Por qué? Porque el acuífero es resiliente, el agua donde primero se va es para abajo, sí, todo es un tema de ley de gravedad. Donde cae el agua y donde escurre poco, el agua tiende a infiltrarse antes de escurrir. Entonces, si nosotros miramos la situación de recarga en el Aconcagua, mientras el agua subterránea han variado un 15%, las pluviometrías han variado del 100 al 76, son como casi un 25%. Si ahora nos vamos a la región, a la cuenca del Casablanca, y que es la última que analizamos, en definitiva, tenemos solamente una zona que es de mayor interés y que en el fondo no tiene muchas alternativas, porque una cuenca costera es o desalar teniendo que levantar del orden de 600 metros hasta la cabecera, con una distancia que son varios kilómetros, son 10, 20, 30 kilómetros, pero hay un propósito o un proyecto que en el fondo habla del canal Prosperidad, que lleva agua de la zona de la región metropolitana a los distintos embalses que hay en la zona del acuífero de la región de Casablanca, o generando un trasvase de aguas servidas tratadas, o la posibilidad de reemplazar esta fuente como zona de captación de baterías de poza en el sector de Peñaflor, que es lo que se ve ahí. Ese sería el trazado del canal, esta sería la zona de captación donde hay un volumen que tiene profundidades del orden de los 350 metros. Entonces, si nos vamos a la historia, y esto lo voy a hacer corto, en la experiencia patente física existente la tienen ustedes aquí en Aconcagua, con las baterías de pozo de Curimón, Panquehue y Yayay, que reemplazaron el embalse Catemu, para lo cual se hizo una campaña geofísica que fue como una topografía de fondo del basamento. Se determinaron las zonas donde habían acumulaciones, que en definitiva es entender que hay un agua que es pasante y un agua que se queda depositada, y que en el fondo cambia en términos de su realidad de niveles en época seca y en época húmeda. Se buscó los lugares donde las permeabilidades eran más altas para hacer el menor número de pozos. Se interconectaron los pozos una vez construidos. Esos pozos producen un máximo del orden de los 14,5 metros cúbicos por segundo y se descargan a canales. Son soluciones de esta naturaleza. Y mientras en Chacabuquito tenemos, esta ha sido la estadística de los caudales en época de sequía del 14 al 2015, resulta que lo consumía en general la primera sección, la segunda sección tiene afloramiento, en la tercera sección le entregaban agua de canal solo los días domingos. Mientras tanto, hay una batería de pozos conjuntas que en el fondo produce prácticamente todo lo que le entregaban en los momentos de pic a esa batería de pozos, y lo que muestra esta lámina de la modelación es cómo se recuperan en el tiempo. O sea, en el fondo, esta es la situación más crítica
de los pozos que están al lado de la batería más grande de Curimón, donde un pozo de referencia que está a cerca de 200 metros de ahí, que es el Pozo Las Peñas, muestra que en la época de la sequía 68-69 los niveles en forma natural, porque en esa época no había extracción de agua subterránea, llegaron a 75 metros. Estos son los pozos, las baterías de pozo funcionando el año 2013, 3 años después de iniciarse el bombeo, y tenemos que la profundidad es más o menos la misma. Y cierro con esto. ¿Cuál es la mirada de futuro? Un poco empalmándome con lo que plantea Cristian y la mirada positiva de hacia dónde tenemos que caminar. Y las alternativas de generar nuevos volúmenes, nuevas fuentes, que son necesarias porque el agua subterránea son el recurso más fácil, más rápido, más versátil, porque en el fondo se puede hacer por etapas, en forma progresiva, son unidades individuales que se pueden transformar en un sistema colectivo, ¿cierto? Y funcionar de forma conjunta, pero tiene un límite, no puede resolverse todo en base a agua subterránea. Lo que sigue son las plantas desaladoras, el reuso de la agua servida o las carreteras hídricas que traigan agua de zonas donde hay a donde no hay. Nosotros hicimos el PEG del Maule y vimos la solución. ¿Cuánto costaba la solución? Solo en embalse llevaba a pesos por metro cúbico 205, solo en pozo era 84. Si lo hacíamos solo con eficiencia, o sea, con mejoramiento de la capacidad de uso del agua en el riego, eran 23 pesos por metro cúbico. Sin embargo, ninguna de las tres resolvía el problema íntegramente y terminó siendo una estrategia compuesta, que es lo que está puesto aquí espacialmente, de acuerdo a los distintos proyectos que hubo en el área, que en el fondo llevó el agua a 58 pesos por metro cúbico. Entonces, esta es mi última lámina, creo. Nosotros venimos de la historia del uso de las aguas superficiales, donde prácticamente era una mirada y una solución individualista, que no cambió mucho con la entrada de la agua subterránea, pero que en la situación de crisis que vivimos, donde hay que integrar aguas superficiales y aguas subterráneas en la gestión integrada de cuencas, en el fondo tenemos que trabajar el desarrollo de las organizaciones de usuarios y hacer soluciones colectivas, ¿ya? Y hacia adelante debiéramos ir a la gestión de cuenca, fortaleciendo la economía y la eficiencia en el agua, fortaleciendo el uso del agua de reuso, para ir hacia una gestión y una estrategia regional que aproveche las aguas desaladas, donde habrá que ver dónde se instalan las plantas desaladoras y cómo esas aguas se redistribuyen hacia el interior del territorio, que tendrán que ser por sistemas integrados. No será cada planta una solución individual independiente, porque eso no da seguridad y no optimiza los recursos económicos, para a lo largo ir seguramente a aguas de trasvase buscando lo que nosotros denominamos la equidad hídrica, así como buscamos la equidad de género, buscamos la equidad salarial, buscamos la equidad tributaria, también debiéramos buscar como país, teniendo tal disimilitud espacial de recursos, no solo de norte a sur, sino que también en regiones, debiéramos ir a una estrategia nacional de largo plazo, donde buscáramos la seguridad hídrica para todo el país y que tuviéramos una estrategia nacional y tal vez aguas de trasvase, que es algo que en el fondo no está suficientemente madurado y pensado, y por lo tanto estamos en el 23-24, donde nuestro trabajo y la ley a lo que ha ido a hacer es fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y los consejos de cuenca, que todavía no están definidos ni integrados. Al 2025 sería deseable que tuviéramos una Agencia Nacional del Agua, una Subsecretaría del Agua, en el fondo una estructura administrativa a nivel central y regional que nos permitiera administrar bien el recurso y tener las soluciones desde el punto de vista legal y administrativo. Al 2030 debiéramos tener implementada la gestión integrada de cuenca y funcionar de esa manera como país. Al 2040 esto debiera ser como nuestra forma de vivir, y finalmente al 2050 nosotros debiéramos tener resuelto la seguridad hídrica y sostenibilidad, el manejo de los recursos hídricos para todo el país. Eso es lo que quería transmitirle, es lo que nosotros como profesionales vinculados al tema hídrico aspiramos. Venimos desde hace más de 20, 30 años abriendo el camino para que eso suceda a través de, como dijo Cristian, políticas públicas, acompañamiento de las autoridades, buscando de trabajar con los usuarios y generar esta conciencia. Pero lo que señaló Cristian, que me pareció más interesante, tenemos que en el fondo partir desde nuestro ánimo, que tiene que ver con, en vez de quedarnos en la parte negra de la vida, mirar el sol y saber que amanece y tenemos un día siguiente todos los días, para que queramos conectarnos y proyectarnos hacia adelante y hacer que nuestra vida sea mejor. Muchas gracias. Buenos días.